Recibí noticias de un proyecto que me entusiasma muchísimo y lo espero con ansias. El aclamado director eligió a Pnar Deniz y Kerem Bürsin. Creo que fue una excelente decisión, ya que tenía muchas ganas de verlos juntos en un mismo proyecto. Sobre todo porque es un proyecto de Nuri Bilge Ceylan, la emoción es máxima. Veamos los detalles. Antes que nada, si aún no te has suscrito a mi canal, no olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos. Sería un gran apoyo para mí. Gracias de antemano, y aquí están los detalles. Que lo disfrutes. Un proyecto que podría cambiar el panorama del cine turco está dando mucho de qué hablar entre bastidores. La nueva película del aclamado director Nuri Bilge Ceylan, Sol Cansado, que ha estado preparando en el más absoluto secreto durante mucho tiempo, ya se encuentra entre las producciones más esperadas del año, no solo por su historia, sino también por su elenco. Sin embargo, lo que realmente convierte este proyecto en un acontecimiento significativo son los nombres fuertes y llamativos que dan forma a los papeles principales, el encuentro de Pnar Deniz, una de las actrices más brillantes de los últimos tiempos, y Kerem Bürsin, un ídolo del público, en un mismo proyecto. La presencia de estos dos nombres en la misma película no es solo una cuestión de reparto, también significa la confluencia de dos mundos diferentes en el cine turco. Por un lado, Pnar Deniz, quien se ha convertido en una de las favoritas de la crítica en los últimos años gracias a sus interpretaciones y que lleva la profundidad de sus personajes a otro nivel con cada proyecto. Por otro lado, Kerem Bürsin, quien ha mantenido su popularidad como uno de los rostros más carismáticos de la pantalla durante muchos años, se prepara ahora para trasladar su éxito en comedias románticas y proyectos comerciales a un lenguaje cinematográfico más profundo. Detrás de este encuentro, como siempre, se encuentra un director meticuloso, Nuri Bilge Ceylan. Un nuevo hito en la carrera de Pnar Deniz. Pnar Deniz, cuya carrera ha experimentado un gran ascenso en los últimos años, destaca especialmente por su éxito en papeles dramáticos. Su habilidad para interpretar personajes de gran carga emocional la ha convertido en una de las actrices más solicitadas, tanto en televisión como en cine. El personaje de Defne, a quien interpretará en Sol Cansado, se describe como uno de los papeles más complejos que ha asumido hasta la fecha. Defne no es solo una chica, interpreta a una mujer agobiada por el peso del pasado, atrapada en medio de conflictos sin resolver con su padre, emocionalmente fracturada pero igualmente fuerte. Este papel sirve como escaparate para el talento interpretativo de Pnar Deniz. Las luchas internas del personaje, la ira reprimida y las fluctuaciones emocionales entre el amor y el odio le brindan a la actriz la oportunidad de mostrar todas sus capacidades. Según los rumores, Deniz ya ha comenzado un intenso proceso de preparación para este papel. Se afirma que ha estado leyendo sobre personajes psicológicamente complejos e incluso recibiendo terapia individual para prepararse para el papel. Esto sugiere que Sol Cansado podría ser no solo una película, sino un punto de inflexión en su carrera. Kerem Bürsin, una transición de la popularidad al cine de autor. La sorpresa más comentada del proyecto es, sin duda, la inclusión de Kerem Bürsin en el reparto. Bürsin, que cuenta con una gran base de fans en la televisión desde hace años, es especialmente conocido por su éxito en comedias románticas. Sin embargo, es evidente que esta película marcará un cambio significativo en la trayectoria del actor. La entrada de Kerem Bürsin en el cine de Nuri Bilge Ceylan no es solo un cambio de rol, también se interpreta como un intento de reposicionarse. Porque el cine de Ceylan exige una disciplina y una profundidad interior que van mucho más allá de las convenciones interpretativas habituales. Planos largos, diálogos mínimos, emociones que se desarrollan en silencios. Todo ello hace visible cada detalle del rostro y el cuerpo del actor. Aún no está claro qué tipo de personaje interpretará Bürsin en el proyecto. Sin embargo, se dice que este papel, descrito como una sorpresa, será bastante diferente de la imagen habitual del actor. Esto aumenta aún más las expectativas sobre su actuación. Bürsin, quien fortaleció sus contactos internacionales durante su estancia en Estados Unidos, habría elegido este proyecto específicamente para abrir un nuevo capítulo en su carrera. Se espera que se incorpore al rodaje y se someta a un intenso proceso de ensayos a su regreso a Turquía. La intersección de dos mundos diferentes. La colaboración de Pnar Deniz y Kerem Bürsin en la misma película crea un equilibrio inusual en el cine turco. Una es más conocida por su destreza actoral, mientras que el otro destaca por su carisma.
Cómo estas dos energías tan diferentes crearán química en la pantalla es uno de los mayores atractivos de la película según algunos expertos de la industria. Esta elección de reparto es bastante estratégica. La película cuenta con un elenco lo suficientemente profundo como para atraer al público de festivales y lo suficientemente convincente como para captar a un público más amplio. Esto podría elevar a Taeyard-san más allá de ser una película de autor, extendiendo su alcance a una esfera de influencia más amplia. Puntos de quiebre emocionales en la historia padre-hija. La relación entre Daphne y Sabri, central en la película, trasciende el clásico drama familiar. Esta historia se construye sobre la acumulación de emociones reprimidas, palabras no dichas y confrontaciones evitadas a lo largo de los años. Surge un conflicto feroz entre la autoridad, la tradición y el pasado representados por Sabri, y la individualidad, la libertad y el deseo de venganza representados por Daphne. Este conflicto no se limita a los dos personajes, también representa la tensión entre generaciones e incluso entre valores sociales. En lugar de llevar esta relación a un nivel melodramático, la película busca abordarla de una manera más realista e impactante. Las escenas que priorizan las miradas, los silencios y los pequeños gestos sobre los diálogos extensos buscan sumergir al espectador en el mundo interior de los personajes. Atmósfera de verano, una nueva era en el cine de Ceylan. Al analizar la filmografía de Nuri Bilge Ceylan, destaca una atmósfera generalmente asociada al invierno. Tonos fríos, paisajes nevados, personajes introvertidos. Sin embargo, Sol cansado, se desvía claramente del estilo habitual del director en este aspecto. Esta película estará dominada por una atmósfera veraniega, calurosa y opresiva. El sol abrasador, el silencio de la naturaleza, el lento transcurrir del tiempo. Todo ello se utilizará para reflejar la agitación interior de los personajes. En otras palabras, a medida que aumenta la temperatura exterior, también aumenta la tensión interior. Este cambio estacional no es solo una elección visual, es también un elemento importante que determina el tono emocional de la historia. El peso del verano hará más visible la presión sobre los personajes. Grandes expectativas, grandes riesgos. Sol cansado ya se perfila como la película del año. Sin embargo, estas altas expectativas también conllevan grandes riesgos. Especialmente con un reparto tan talentoso y un director ambicioso, las expectativas del público son cada vez mayores. La interpretación de Pnar Deniz, la transformación de Keran Bursin y el nuevo estilo narrativo de Nuri Bilge Ceylan. Este proyecto, donde todos estos elementos se combinan, se convertirá en una obra maestra de la que se hablará durante años, o bien se verá eclipsado por el peso de las expectativas. Sin embargo, una cosa es segura, Sol cansado ha logrado marcar la pauta del cine turco incluso antes de comenzar el rodaje. Y gran parte de este éxito se debe, sin duda, a la gran curiosidad que han despertado Pnar Deniz y Keran Bursin. Las primeras imágenes del rodaje, los detalles de los personajes y el tráiler que se estrenará próximamente prometen aumentar aún más esta curiosidad. Por ahora, la única pregunta que todos se hacen es: ¿qué huella dejarán Pnar Deniz y Keran Bursin en el mundo de Nuri Bilge Ceylan? ¿No es emocionante? Anímense, compartan sus opiniones. Nos vemos en los comentarios y en el próximo vídeo.